Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisa Chess. A continuación, comprenderás por qué algunos de los mejores entrenadores del mundo le dan prioridad a la fase final o al estudio de la fase final de la partida, incluso sobre lo que es la apertura y el mediojuego. Y es que actualmente se está llevando a cabo lo que es la semifinal del New In Chess Classic, torneo perteneciente al Chess Tour 2021. Y en la semifinal que enfrenta al gran maestro y campeón del mundo Magnus Carlsen contra el gran maestro armenio Levon Aronian, se presentó una situación en un final donde el gran maestro armenio tal vez olvidó uno de los principios fundamentales del final, que es la ley del cuadrado. Y en un final que técnicamente debería ser tablas, terminó perdiendo de manera totalmente inesperada contra Carlsen. Antes de ver esta instructiva partida, recuerden como siempre que pueden suscribirse al canal y por supuesto activar esa campanita. Esto es completamente gratis, pero a mí me ayudarían muchísimo. Con piezas blancas, el campeón del mundo inicia la partida con la jugada D4 y con piezas negras, el gran maestro Levon Aronian responde con caballo F6, C4, E6, alfil F4, esta jugada últimamente es típica de Magnus. D5, caballo C3, C5 rápidamente allí contragolpeando el centro, caballo F3, C por D4, caballo por D4, caballo B D7, caballo F3, D por C4, E3, A6, A4 rápidamente para evitar la jugada B5, caballo D5 y alfil por C4. Tras esta jugada, las blancas recuperan el peón que entregaron en la apertura, pero se van a quedar un poco inferior, ya que Aronian continúa con caballo por F4. Y tras E por F4, ya las negras tienen una ligerísima ventaja. Pero por lo menos eso es lo que buscan. Primero se busca la igualdad con negras y luego se busca ganar, decía Fischer. Pero aquí ya las negras no tienen ningún problema. Además tienen la pareja de alfiles, tras lo cual Magnus debe tener cuidado de no abrir demasiado el juego. Dama C7 atacando allí el alfil y el peón de F4. Dama D4 defendiendo ambas cosas. Alfil E7 y enroque. Fíjense que las negras aún no han terminado su desarrollo por el alfil de B7, pero vemos que sus piezas están bastante bien colocadas. Alfil F6 atacando a la dama, dama E4, enroque, torre a C1, dama B6, B3 y dama B4. Realmente la partida ha ido por los caminos de la igualdad. No parece que ninguno tenga un plan claro para intentar desestabilizar la posición. Dama E3, torre B8, caballo E4 y B5. Finalmente Lewon inicia por allí una ofensiva en el flanco de dama. A por B5, A por B5, alfil D3 y alfil B7. Por supuesto, aquí las negras no pueden capturar todavía el peón de B3. Esto sería un grave error porque siempre existen trucos tácticos con la jugada caballo por F6 jaque. Y por ejemplo, tras caballo por F6, viene la fuerte jugada alfil por H7, básicamente decisiva, ya que recuerden que tras una jugada como caballo por H7, la dama está en el aire en B3. Por eso, Lewon, viendo este truco, por supuesto, juega alfil B7 y le da prioridad al desarrollo antes que capturar material. Torre C7 de Magnus, que trata de colocar su torre en una mejor posición. Alfil por E4, alfil por E4, torre F D8. Fíjense que las negras entregan lo que digamos era una de sus ventajas, que era la pareja de alfiles, por lo cual la partida continúa igualada. G3, defendiendo allí en F4 anticipadamente. Torre BC8. Y ahora, aparentemente, las blancas tienen un pequeño truco táctico, pero no funciona del todo porque el peón de B3, recuerden que solo está defendido por la dama blanca.
Magnus hace la jugada alfil por h7 que a primera vista parece impresionante. Rey por h7, torre por c8, torre por c8, dama de 3 jaque, rey g8 y dama por d7. Como les decía, una combinación bastante bonita en donde se recupera la pieza rápidamente y parece que se gana un peón. Pero no olviden que el de b3 se encontraba indefenso. Y tras la jugada torre de 8, ahora la dama se tiene que mover y el peón simplemente va a ser capturado. Dama c7 y dama por b3. Realmente las blancas no obtuvieron nada de esta combinación. Por el contrario, ahora deben tener cuidado con ese peón de b5 que está libre y en cualquier momento podría causarle problemas a las blancas. Caballo e5, torre f8 defendiendo en f7, caballo d7, torre a8, dama b7, torre d8, caballo por f6, g por f6, dama e7 y torre d1. Nos encontramos en un final que básicamente será de damas. Normalmente estos finales son muy difíciles de ganar y terminan en tablas, pero veremos cómo en un momento Aronian colapsa. Dama por f6, torre por f1 jaque, rey por f1, dama de 3 jaque, rey e1, dama e4 jaque, rey d2, dama de 5 jaque, rey c3, dama c4 jaque, rey b2, dama b4 jaque, rey c2, dama c5 jaque y dama c3. El campeón del mundo hace esta jugada, tal vez precisamente buscando esa idea de ganar el final de peones. Pero Aronian juega dama por f2 jaque, recupera el peón y tras dama de 2, dama por d2 y rey por d2, técnicamente este final es tablas. Son 3 contra 3. Las negras tienen un peón libre en b5 que rápidamente puede ser capturado por el rey blanco, pero igual el rey negro tiene sus chances de llegar rápidamente a los peones del flanco de rey. Ahora, en este momento hay que ser muy exacto y hacer la jugada correcta. Y es aquí donde Aronian se equivoca de forma increíble. Jugando f6, esta jugada es perdedora. Inmediatamente las blancas obtienen una ventaja prácticamente decisiva con la jugada rey c3. Ahora bien, en vez de f6, la jugada correcta era simplemente, por ejemplo, rey g7. Fíjense que a una jugada como rey c3, las negras jugarían rey f6, las blancas van por el peón de b5, pero fíjense que al capturar este peón se aleja demasiado del flanco de rey. e5 de las negras, f por e5 jaque, rey por e5 y tras rey por b5, ahora la jugada f5 prácticamente sentencia las tablas. Las blancas no pueden hacer nada. Por ejemplo, si rey c5 intentando volver, viene f4. Las blancas tienen que capturar de manera obligada porque si no le van a pasar el peón. Y tras la jugada g por f4 jaque, entonces rey por f4 y por supuesto el rey llega a comerse el peón de h2. Pero veamos por qué tras la jugada rey por d2 la jugada f6 pierde. Y es por algo muy simple, lo que conocemos como la ley del cuadrado. Carlsen, por supuesto, jugó rey c3, que les comentaba en la jugada ganadora, y e5 de Aronian, confiando en que los dos peones no pueden ser detenidos por el rey, pero el rey está dentro del cuadrado en ambos peones. Carlsen juega f por e5, f por e5, y tras la jugada rey b4, Aronian se da cuenta que está completamente perdido, porque si por ejemplo las negras juegan e4 en este momento, que parece que mantiene allí la atención sobre el rey blanco porque no puede comer en b5 ya que saldría del cuadrado, la blanca simplemente juega rey c3 y ahora los peones son inmovilizados mientras que los blancos van a empezar a correr. Aquí se le olvida por completo tal vez a Aronian la ley del cuadrado, un principio básico que todo ajedrecista debe aprender cuando está iniciando en el mundo de las 64 casillas.
Por supuesto, Aronian abandonó cuando le jugaron rey b4. Pero fíjense lo que les decía, tras e4, rey c3. Ahora, por ejemplo, si las negras avanzan el peón de b para dar jaque, las blancas simplemente lo capturan. Y si el peón intenta correr, el rey llega rápidamente y está dentro del cuadrado deteniendo el peón negro. Si otra jugada como por ejemplo rey f7, digamos que intentando venir con el rey a detener, el rey está lo suficientemente cerca de ambos peones. Puede jugar rey d4, atacando el peón de e4, no puede ser defendido. Y tras b4, por ejemplo, al rey le da tiempo de comer en e4 ya que está dentro del cuadrado del peón negro. Recuerden que el cuadrado es el siguiente. Se cuentan 3 casillas adelante, luego 3 casillas a los lados, 3 casillas hacia arriba y 3 casillas hacia el lado nuevamente. Como vemos, el rey blanco se encuentra dentro del cuadrado y cuando el peón avance, simplemente sabemos que el rey blanco lo va a alcanzar. Así que, bien amigos, increíble que Aronian haya perdido este final de esta manera. Una gran partida donde prácticamente tuvo la igualdad durante todo el juego. No merecía perder realmente. Pero en un final, y recordemos que estos torneos son a ritmo rápido, hasta un gran maestro puede caer en estos pequeños deslices. Déjenme en los comentarios si conocían esta famosa ley del cuadrado y si conocen todos los principios básicos que se deben tener en el final. Por ahora no me queda más que decirles que si les gustó el video me pueden apoyar dándole un buen like y además suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que estén atentos al contenido que estamos subiendo. Les comento que este torneo del Chess Tour ha dejado partidas muy buenas y estaré comentando algunas de ellas. Un gran saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo video.